Bien, vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. En la práctica clínica, probablemente es uno de los trastornos que más vamos a evaluar y vamos a tratar tanto a nivel público como a nivel privado. Eh, en la consulta podemos encontrar manifestaciones de ansiedad como lo que se pudo ver ayer en el video, en el cortometraje de 9 minutos que les envié al grupo de WhatsApp. Pues lastimosamente estos pacientes sufren más de la cuenta, y como se los explico yo a mis pacientes cuando estamos hablando sobre este diagnóstico, cuando me llegan a consultar, los pacientes con ansiedad generalizada son pacientes que viven el futuro. Y lastimosamente el futuro que se plantea en estas personas es un futuro catastrófico, es un futuro desagradable. Lamentablemente las personas con ansiedad generalizada no viven el hoy, están pensando, vaya, por ejemplo, alguien con trastorno de ansiedad generalizada ahorita hizo el desayuno, le dio comida a sus hijos, a su esposo, y termina de lavar los trastes del desayuno, ya está entrando en ansiedad y preocupación por qué es lo que va a cocinar para el almuerzo. Y es así, lamentablemente el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad. A veces la gente se preocupa más de la cuenta por cuestiones bastante triviales y también por cuestiones bastante importantes. Este es un trastorno de temprana aparición. Lamentablemente es crónico y resistente algunas veces al cambio y al tratamiento. ¿Con qué me refiero a esto? Que lamentablemente hay algunos pacientes que van a desarrollar esta patología desde la niñez o desde la adolescencia y van a considerar que esto de andar con los nervios de punta, andar siempre esperando que ocurra una desgracia, es algo normal, que todas las personas lo viven y realmente no es así, pues. Que no todas las personas viven con el corazón en la mano, por así decirlo. Bueno, ya lo había mencionado, que inicia en la niñez o la adolescencia. Es una ansiedad excesiva e incontrolable acerca de un número de preocupaciones, de eventos o de actividades. Bien, a una persona con trastorno de ansiedad generalizada le podría preocupar no solamente un tema en específico, sino que puede preocuparle la economía del país. Le podría preocupar qué va a ser de almuerzo el día de hoy, qué va a suceder mañana. Le va a preocupar si alguno de sus hijos, de sus familiares esté enfermo. Este paciente con ansiedad generalizada se va a imaginar el peor diagnóstico. De ahí que mucha gente con trastorno de ansiedad generalizada se vuelva un experto buscando diagnósticos en Google y en otras plataformas. Los pacientes con ansiedad generalizada no les pueden decir que el vecino, que el fulanito, que el compadre se enfermó porque él se identifica con este paciente enfermo y comienza incluso a manifestar esa sintomatología. Entonces, es lamentablemente una enfermedad que va a discapacitar al individuo. Doctor, Mándeme. entonces podría confundirse con hipocondriasis. Es un diagnóstico diferencial, pero en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, muy bien, no solamente la salud propia se va a ver como parte de las preocupaciones, como la hipocondriasis, sino que va a ser la salud propia y la salud de los familiares. Va a ser Ok, la economía, va a ser la situación del país, va a ser el fin del mundo, va a ser el apocalipsis, va a ser la salud del pastor, va a ser múltiples preocupaciones. Es ok, que gracias, doctor. voy a llegar a fin de mes con el salario que tengo. Entonces, lamentablemente va a abarcar muchos temas de la vida del paciente. Y lo que el paciente se imagina
es exageradamente opuesto a lo que probablemente en la realidad suceda. ¿Cuánto tiempo de evolución necesitamos para poder eh, hablar de un trastorno de ansiedad generalizada? Al menos 6 meses de una ansiedad libre flotante. ¿A qué me refiero yo con ansiedad libre flotante? Que el paciente va a andar con los nervios de punta, va a andar asustado, va a andar con síntomas físicos, con síntomas cognitivos, con síntomas conductuales de ansiedad. Y esta ansiedad va a provocar, lamentablemente, deterioro psicosocial y funcional, porque probablemente hablar con un paciente con ansiedad generalizada es bastante tedioso. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo estás? No, pues mira, estoy mal, me duele esto, estoy preocupado porque pienso que puedo hacer esto, y la situación del mundo, y la situación del país, y una serie de temas. Como todos los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con el estrés ambiental crónico. Y este trastorno pasa por periodos en que va a estar el paciente estable y otras veces va a estar en crisis. Cuando yo hablo de este tema, les pregunto a los estudiantes de medicina, ¿cuál sería, si un estudiante de medicina tuviera trastorno de ansiedad generalizada, cuál sería la etapa o el momento o los días en que peor se va a sentir este muchacho? Cerca de exámenes. Cerca de examen, correcto. Y cuándo probablemente va a sentirse más cómodo o libre o casi libre de síntomas, probablemente en el periodo de vacaciones, porque no tiene mayores preocupaciones. Muy bien. Etiología, pues prácticamente con la doctora Gladys Martínez pudieron evaluar la etiología de los trastornos de ansiedad. Ayer en el trastorno de TOP y trastorno postraumático lo revisamos, entonces vamos a mencionar en cuanto a los aspectos genéticos que sí, que se ha descubierto como en muchos trastornos mentales que se hereda la vulnerabilidad, no así la enfermedad. Pero hay estudios, como uno que se realizó en una universidad de Virginia, que habla que hay una heredabilidad de la vulnerabilidad o el trastorno de ansiedad generalizada en aproximadamente 32% de la población. ¿Y cuánto es, por ejemplo, el riesgo de padecer trastorno de ansiedad generalizada a lo largo de la vida? Pues la literatura menciona que más o menos un 5%. ¿Verdad? Entonces, es como les menciono, uno de los trastornos que más frecuente vemos en la consulta externa, ambulatoria, los psiquiatras. Y no solamente los psiquiatras, probablemente también los médicos generales, y probablemente les van a llegar, como en el caso de trastornos de pánico, a otras consultas, más relacionadas con cardiovascular. Por ejemplo, el cardiólogo va a recibir pacientes con ansiedad generalizada. El internista va a recibir pacientes con ansiedad generalizada y esto forma parte, pues, de los diagnósticos diferenciales. Aprendizaje, si ustedes vieron en los aspectos como epidemiológicos o las generalidades, vimos que el trastorno de ansiedad generalizada aparece desde la niñez o desde la adolescencia. ¿Y por qué es esto? Por esta cuestión de aprendizaje. Tal vez por este factor también de vulnerabilidad que se puede heredar, resulta también importante que los padres, que la madre, que la abuela tenga este trastorno de ansiedad y lo transmita por aprendizaje a sus familiares. Si yo soy un niño que paso viendo a mi mamá angustiada, preocupada, quejándose por todo, sintiendo que el mundo es adverso, que el mundo exterior es peligroso, entonces yo como niño aprendo a ver ese mundo de esa manera. Entonces voy aprendiendo a través de mis adultos, de mis responsables, ver el mundo con mucho temor, con mucha angustia. Y eso sucede.
Esto sucede cuando de repente la madre es muy preocupada o muy sobreprotectora de los niños y le dice, no te vayas por ahí, no te vayas a caer, mira que es peligroso. Entonces el niño va descubriendo ese mundo con mucho temor. Probablemente se va a limitar. No, es de hombre también. Es de forma de estrella. Ok, la otra parte es el apego. El azul es bien bonito. El apego está No. relacionado con el afecto. Vamos a ver, esto lo menciono. Por favor, jóvenes, si me pueden ayudar apagando los audios, se los voy a agradecer. Muy bien, gracias. Entonces, el apego está relacionado con el amor, con el afecto. Digamos, de repente la madre, bueno, si a usted, si alguno de sus papás le dice que salir de la casa, pues usted es feliz, ¿verdad? A esta edad que tienen. Pero pensemos en un niño cuyo único ser protector sea el padre y la madre. De repente la madre le diga, mira, deja de estar molestando, ya usted y yo no los aguanto. Un día de estos que regresen ustedes de la escuela, no me va a encontrar. Y ahí van a saber lo que perdieron. Ustedes me van a matar de un infarto porque son muy molestones. Y cuando yo me muera, ahí van a saber de lo que es que les falte la madre. Si seguís molestando, te voy a regalar y te voy a mandar con el señor de la verdura, te voy a mandar con el señor que recoge la basura. Entonces, este tipo de comentarios en un niño puede generarle miedo y sensación de pérdida, de inseguridad, sensación de abandono. Igual sucedería, por ejemplo, con los padres que están en este ir y venir, rompiendo relaciones, que se separan, que se van de la casa y que regresan al hogar. Entonces, esta situación de falta de apego o, mejor dicho, sensación de no tener seguridad y de no tener un hogar estable, hace que las personas vivan en una zozobra constante, principalmente en los niños, que es una de las etapas más vulnerables del ser humano. Entonces, una persona que reciba apego, que se sienta segura, que la familia lo incluya, que lo haga partícipe de las decisiones, probablemente va a ser una persona con más recursos para poder enfrentar las situaciones del día a día. Temperamento inhibido versus desinhibido. Muy bien, jóvenes. Yo no sé quiénes de ustedes tienen sobrinos pequeños de 1, 2, 3, 4 años. ¿Cómo son los niños en esta edad? ¿Alguien me podría contribuir en cuanto a las relaciones interpersonales? Son bien sumisos. Bueno, por lo menos en mis sobrinos ahora más que todo es celular y si hablan es por el celular, aún estando en la misma casa. Ok, bueno, ¿qué más? Vamos a ver a alguien más si tiene una opinión diferente. Son bien preguntones. También. Y esto estamos hablando del temperamento desinhibido. Normalmente Sí. los niños no son tan cobardes como nosotros los adultos. Los niños pequeños pueden iniciar una conversación, pueden tener mayores habilidades sociales. Ustedes colocan a un niño en un parque, en un jardín, en un juego, donde hayan otros niños, y cuando ustedes se acuerden, esos niños están platicando, están jugando juntos. Eso probablemente es un temperamento desinhibido, pero hay otro grupo de niños, de repente que los papás le dicen, aquí te sentás y de aquí no te vas a mover si yo no te digo. Son niños inhibidos. Son niños que no tienen esa habilidad y no tienen esas competencias para poder. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y por qué sos de esta manera? ¿Y por qué te gusta leer? Entonces, a veces los adultos hacen que los niños tengan un temperamento inhibido. Cuando, por ejemplo, le dicen a los niños, no te acerques ahí, que te vas a caer, mira que es peligroso. Entonces, esto también favorece a que el niño se vuelva tímido, callado, apartado.
Esta otra cosa importante, de verdad, en estos pacientes también ocurre un fenómeno. Todo lo que sea nuevo le genera ansiedad, le genera preocupación, cosa que no debería de ser así. Pueden haber cuestiones nuevas y que tengan y que sean neutrales, ni para bien ni para mal, pero el paciente ante una situación nueva va a generar temor. Un paciente con ansiedad generalizada, un estudiante con ansiedad generalizada, le pueden decir, venga Christopher, o venga Jorge, o venga Daniela, necesito hablar con usted. Dígame, doctor Cruz. No, no, pero ahorita no vamos a hablar, hoy es viernes, hoy tengo que ir a una reunión, entonces no voy a poder hablar con usted, lo vamos a dejar para el próximo día de clases, que es el miércoles. Si este muchacho tiene ansiedad generalizada, la angustia que va a vivir sábado, domingo, lunes y martes, creando múltiples escenarios de por qué el doctor Cruz quiere hablar con ellos, le genera mucha preocupación, le genera mucho estrés. Este muchacho no va a poder dormir, no va a poder comer tranquilo, no va a poder estudiar porque se está imaginando los peores escenarios y las múltiples razones. Me va a regañar, me va a quitar la clase, me va a poner una tarea, me fue mal en el examen. Entonces, así funciona probablemente la mente del paciente con lo que es ansiedad generalizada. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, creo que tengo ansiedad generalizada, doctor. ¿Quién habla ahí? Daniel Nolasco. ¿Quién? Daniel Nolasco. Daniel, espero que no sea así. Esperemos que no sea así. Algo que sucede realmente en el estudiante de medicina es que cuando estamos estudiando todo lo que vamos viendo, lo nuevo, nos vamos identificando con esas patologías, y principalmente en psicopatología y en estas áreas de la psiquiatría. Así Creo que que, yo he tenido también, doctor. perdón, Creo que yo he tenido también. ¿quién habla ahí? Nidia. Nidia. Pues esperemos también que sea. Bueno, también diagnóstico diferencial es la ansiedad normal. Por ejemplo, en este momento, vaya, no vamos, en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, ahorita los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo podrían decir, esto me preparó, todo lo que he vivido me preparó para esta situación. Pongámosle. Y si les gusta leer y tienen oportunidad de conseguir el libro, les puedo recomendar La sabiduría del psicópata, que habla que muchas veces, hablando de esto que ustedes dicen que se están identificando con este trastorno, en un inicio de la humanidad, haciendo un pequeño break sobre el tema, en un inicio de la humanidad, los trastornos de ansiedad fueron un mecanismo de supervivencia. Piensen en esas poblaciones de los inicios de la historia de la humanidad. Eh, a los miembros de la población que eran más ansiosos, los colocaban como vigilantes, como vigías, porque se daban cuenta que aquellos individuos que no tenían nervios, que no tenían ansiedad, no tenían esa capacidad de advertir el peligro. Mientras que aquellos individuos que habían desarrollado esa habilidad, entre comillas, de la ansiedad, permanecían, por ejemplo, más tiempo en vigilia, podían distinguir el peligro y podían avisar a la población de que tomaran precauciones. Obviamente ya no estamos en los tiempos paleolíticos, ya no estamos en la historia antigua, entonces ya estos mecanismos ya no son funcionales, porque tenemos más beneficios, tenemos más habilidades, tenemos más facilidades del día a día. Pero esto que nosotros estamos viendo como patologías actualmente en el siglo XXI, probablemente sirvió como un mecanismo de defensa hace muchos años atrás. Así que parte del diagnóstico diferencial de el trastorno de ansiedad generalizada está relacionado con ansiedad normal. Bien, ¿cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada? Mínimo 6 meses de evolución, como lo había mencionado, con una excesiva ansiedad cognitiva.
podemos vernos normales, podemos estar tranquilos físicamente y el exterior nos puede ver de esa manera, pero por dentro estamos maquinando, así como el video que les mostré ayer por el grupo de WhatsApp, cómo la gente tiene mucha ansiedad cognitiva, mucha ansiedad, mucho ruido, te podría decir yo, en su mente, muchas cosas rondándole la cabeza. Estos pacientes manejan inquietud motora, pasan comiéndose las uñas, tronándose los dedos, pueden estar moviendo la pierna constantemente, moviéndose de un lado al otro, con ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, este ejemplo siempre lo pongo porque es parte de las manifestaciones clínicas que los pacientes me refieren en la práctica. Le dicen a la señora, o le dicen sí, a la señora o al hijo, amor o mamá, yo llego a las 4 de la tarde de la universidad. Son las 4:05, las 4:15, las 4:30, y este muchacho o este esposo no ha llegado a la casa. Entonces, esta señora que tiene trastorno de ansiedad generalizada comienza. Me lo raptaron, lo secuestraron, tuvo un choque, lo apuñalaron, el bus en el que venía se dio vuelta. Entonces, de repente, escucha una ambulancia y le pega el pálpito y le empieza la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración, el temblor. Entonces, son pacientes que lamentablemente no se les puede decir nada, no se les puede, de repente cae una cuchara, cae una olla en la cocina y brincan, pegan ese semejante brinco. De repente, estos pacientes con ansiedad generalizada no pueden recibir una llamada a una hora que no es frecuente porque inmediatamente, para los que contestaron dijeron que tenían ansiedad o que tuvieron ansiedad generalizada, reciben una llamada a una hora que no es habitual que reciban, ¿cuál sería el primer pensamiento? Yo me asusto, doctor. Sí, yo me asusto. Es una mala noticia. Ok, ¿quién habló ahí que yo me asusto? Daniel. Nidia. Bueno, en mi caso es porque casi no recibo llamadas y si suena el celular, independientemente de quién sea, me asusto. ¿Qué sad? ¿Quién es el que no recibe llamadas? Daniel. Daniel. O sea, Daniel. Hay que llamarlo a este muchacho. Ok, ¿quién más? Nidia, doctor. Nidia también, Nidia. ¿Qué pensarías? Yo me asusto. ¿Cómo? Yo me asusto, vaya, si me llaman tipo 6 de la mañana o 12 de la madrugada, de la noche, yo me asusto. Esa es parranda. Eso como una mala noticia. Ok, ¿quién más? ¿Quién pensaría a eso mismo o alguna otra cosa? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Entonces, vamos dando el diagnóstico. ¿Qué otras posibilidades hay que le caiga una llamada? Se equivocó, se le marcó, no era para mí, se equivocaron en un número. Entonces, esto también es parte de lo que el paciente tendría que aprender a hacer. No todo va a ser malo, no todo va a ser una mala noticia. Probablemente sea una equivocación, un error. Les voy a contar una anécdota de un paciente con trastorno de ansiedad generalizada que llegó hace muchos años a mi consultorio. Pongámoslo que llegó hace 6 años. Y a mí me dejó una enseñanza bastante importante. De ahí que no solo los pacientes se benefician de uno como médico, sino que uno también se puede beneficiar de ellos. Mire, doctor, yo vengo a tratamiento, ya usted ya me dijo qué es lo que tengo. ¿Sabe qué yo he hecho? Yo a las 9 de la noche apago mi celular. Lo apago y lo enciendo a las 6 de la mañana que me levanto. ¿Sabe por qué, doctor? Porque yo tengo familia en Ceiba. Y si a mí me cae una llamada de emergencia diciéndome que un familiar falleció, si yo tengo mi teléfono encendido y recibo esa llamada, yo voy a salir como loco, voy a juntar a mi familia, las voy a montar en el carro
y es probable que del transcurso del viaje de Tegucigalpa a Ceiba tenga un accidente y ya no solamente va a ser un fallecido, sino que vamos a ser varios. Entonces, he optado por apagar mi teléfono en la noche y después de bañarme y después de desayunar, encenderlo. ¿Para qué? Por si alguien se murió, pues obviamente yo no voy a poder hacer nada, no lo puedo revivir. Me va a doler, pero ya voy a estar dormido, voy a estar desayunado, voy a estar cambiado y voy a poderme movilizar. Para mí me sonó muy buena la estrategia y de hecho yo la practico. Mis estudiantes saben que entre 6 de la mañana a 9 de la noche me pueden escribir. Ayer casualmente me cayó un mensaje, creo que a las 10 de la noche, a las 10:24, y comienza el mensaje. Buenas noches, doctor. Ya sé que estoy fuera del horario de dudas, así que si quiere me puede responder mañana, no importa. Esta es una estudiante de la clase de higiene mental. Entonces, así sucede, yo lo hago. De 9 de la noche a 6 de la mañana yo dejo mi teléfono apagado. Solamente que tengo un paciente ingresado en el hospital, lo dejo encendido. De lo contrario, trato de evitarme ese estresor. Muy bien, jóvenes. Continuando. Otro síntoma es la dificultad para concentrarse. Y esto lo expongo de esta manera. Estamos recibiendo clases en la Facultad de Medicina y yo dejo mi carro parqueado en el Hospital Mario Mendoza. Pero un día me toca darles clases a ustedes y no lo dejo adentro del parqueo del Mario Mendoza, sino que lo dejo afuera, en la calle, allá por las bodegas. Entonces, les pregunto a ustedes, ya se va a terminar el límite de tiempo, así que si me llego a desconectar, nos vamos a volver a conectar. Bien, la fatigabilidad fácil, la dificultad para concentrarse, ¿a dónde va a estar mi mente en el momento que yo esté dando de clases a ustedes? ¿Con ustedes impartiendo la clase o donde está mi carro parqueado, donde me lo pueden robar, donde me pueden golpear, donde me pueden abrir? Probablemente mi mente va a estar centrado en el carro. Y así es la paciente con ansiedad generalizada. Lamentablemente no va a estar en su oficina, no va a estar en su colegio, no va a estar en la universidad, sino que va a estar pensando en aquellas preocupaciones que le generan mayor importancia. La otra, la fatiga fácil o el cansancio por la inquietud, por la falta de sueño que también va a tener, la irritabilidad que el paciente pueda sentir también. A veces la ansiedad generalizada se manifiesta con irritabilidad, con enojo. Se puede manifestar con tensión muscular, con trastornos del sueño. Entonces, esto también es bien importante porque los pacientes no solamente se pueden quejar de ansiedad, sino que contractura muscular, principalmente de la nuca, dolor de cabeza, de la espalda y dificultad para dormir por la noche, porque en la noche, así lo explico yo, le da al paciente con ansiedad generalizada la idea de cambiar el mundo y comienza a darle vueltas a la cabeza durante la noche. Cuando todo está en el silencio es cuando más ruido hace su cabeza. Hiperactividad autonómica, como taquicardia, como disnea, como sueño, como alteraciones del sueño, puede tener también diarrea. Algún estudiante en algún momento cuando estábamos dando este tema hablaba de una diarrea emocional. No hay tal concepto, no hay tal definición de diarrea emocional, pero él decía que cada vez que a él le tocaba exponer y no se sentía seguro, fijo, le pegaba diarrea. Y hay síntomas somáticos como diaforesis, como náuseas, así como la diarrea que ya les había mencionado. Bien. Diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad generalizada. Pues la ansiedad normal, que van a haber características. La ansiedad normal no me va a limitar. La ansiedad normal no va a haber
tantas manifestaciones somáticas. La ansiedad normal no me va a quitar el sueño. La ansiedad normal no me va a crear disfuncionalidad. La ansiedad normal va a ser tan intensa como intenso es el fenómeno o el estresor que lo produce. Entonces, se vuelve patológica cuando la ansiedad es una respuesta exagerada a un estímulo que la mayor parte de personas no lo considerarían como peligroso. Entonces, es una forma de diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad generalizada o de la ansiedad patológica. El efecto de algunas drogas lícitas e ilícitas, como el forloco, como el AMP, como estas bebidas energizantes, como pastillas para suprimir el sueño, como el uso de drogas, como la marihuana, como la cocaína, pueden provocar sintomatología cognitiva, conductual o también afectiva. Enfermedades respiratorias como el EPOC, como el asma, como las alergias podrían provocar síntomas similares. Trastornos metabólicos o endocrinos, la gran tiroides y sus manifestaciones podrían provocar sintomatología también similar al de trastorno de ansiedad generalizada. Enfermedades neurológicas como la epilepsia o algunos tumores cerebrales podrían provocar síntomas de ansiedad generalizada similares. La gran simuladora, el lupus eritematoso sistémico, que tiene una gran variedad de manifestaciones, tanto físicas como también emocionales. Y otros trastornos psiquiátricos, como la fobia social, como la fobia específica, como la depresión, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a seguir dentro del trastorno de ansiedad generalizada? Pues el tratamiento no farmacológico, importantísimo, jóvenes, y lo recalco aquí, que probablemente la doctora Gladys Martínez también lo recalcó. La psicoeducación es bien importante. La psicoeducación es decirle al paciente cuál es su diagnóstico, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico de la enfermedad. Un paciente bien educado probablemente es un paciente que va a tener adherencia al tratamiento, va a ser un paciente que se va a sentir acompañado, se va a sentir educado y va a poder entender un poco más su enfermedad, porque ustedes pueden poner trastorno de ansiedad generalizada en internet y le va a salir múltiple información, a veces información descabellada. Entonces, que la información, que la educación que reciba el paciente sea de parte de su médico tratante. La otra son intervenciones psicológicas. ¿Y cuál es la terapia que mejores resultados da en relación a los trastornos de ansiedad? ¿Alguien me puede decir? La terapia cognitivo-conductual. Exactamente, en las primeras 8 o 12 sesiones probablemente vamos a ir viendo resultados. Es una de las mejores intervenciones psicológicas, pero si alguien quiere adentrarse a buscar el origen y el por qué el mecanismo de represión no funcionó en este paciente y creó esta ansiedad flotante, pues va a ver por la parte psicoanalítica o psicodinámica, pero realmente la terapia cognitivo-conductual es muy funcional. Técnicas de reestructuración cognitiva, que es como la que le estaba diciendo, ¿qué otras razones hay para que me caiga una llamada a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana? Entonces el paciente está buscando otras alternativas. Técnicas de autocontrol también es otra forma en las cuales el paciente puede manejar su ansiedad. Técnicas de relajación, también la meditación, mindfulness, es una buena estrategia para manejar la ansiedad, principalmente en estos momentos que estamos viviendo. Les recomiendo las meditaciones como parte de su salud mental. Realizar 5 minutos, 10 minutos de meditación les va a ayudar a controlar los niveles de ansiedad. Tratamientos farmacológicos, los de primera línea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y la de segunda línea como tratamiento coadyuvante, las benzodiazepinas. Dentro de los IRS, probablemente la paroxetina y el escitalopram serían los más recomendados. Y dentro de, aunque cualquier otro IRS podría ser funcional,
en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, pero los estudios demuestran que la paroxetina y el escitalopram tienen como una mejor respuesta a estos medicamentos. Otros podrían ser los inhibidores de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, la duloxetina, que también tienen indicación para el trastorno de ansiedad generalizada. Y como tratamiento coadyuvante, porque recordarán que en las primeras 2 semanas el paciente no va a sentir mejoría con los antidepresivos, dar dosis de benzodiazepinas. Y probablemente el trastorno de ansiedad generalizada sea una de las indicaciones de uso crónico y prolongado de benzodiazepinas. Muy bien, voy a salirme en este momento para volver a iniciar la clase y así tener un poco más de tiempo.